Dante, pues muchas gracias por estos minutos para W Deportes. Dante, primero que nada, pues muchas gracias por atendernos. Sabemos que andas en friega. Encantado de estar con ustedes, mi querido Juan Carlos. De verdad, un gusto, a tus órdenes. Dante, ¿cuál es el éxito y cuál es la mayor virtud de Santos en equipos, en mayor, en femenil, en inferiores, en fuerzas básicas? ¿Cuál es el gran éxito? Porque, digo, los números respaldan a esta institución. Sí, me parece que es justo el romance con el proceso, mi querido Juan Carlos. Es esta intención de, más allá del resultado, es buscar el crecimiento sostenido, pensar siempre en el mediano y en el largo plazo, olvidarte de la inmediatez, olvidarte del resultado del fin de semana, ya sea que ganes o que pierdas, lo importante es cumplir los objetivos, es respetar los acuerdos, la estrategia que se determinó hace muchísimos años, en aquel lejano 2006, en el escritorio de Alejandro Arragorri. Se determinó un plan estratégico donde se iba a trabajar en tres grandes pilares: estructura, infraestructura y procesos. Y es este convencimiento y esta visión al mediano y a largo plazo que nos permite tener este palmarés que comentas, pero para nosotros justamente el éxito está en el camino, el éxito está en la formación, el éxito está en la construcción. A partir de estos tres pilares que te comparto, es que hoy tenemos un sustento bastante sólido. Te pongo y lo enumero. En el tema de infraestructura, me parece que tenemos unas instalaciones que están en el top mundial, unas instalaciones donde converge el estadio, el centro de alto rendimiento, la casa club, 6 canchas de entrenamiento, una academia para niños, y todo esto permite que todos los valores y toda la estrategia pueda permear en la organización en el mismo lugar. ¿Qué sucede? Que aquí confluimos 600 colaboradores sin tomar en cuenta jugadores que estamos todos los días volcados para que el ganar sirviendo y para que el ADN guerrero prospere y se pueda ir sembrando en más y más gente. Nosotros tenemos un número importante de jugadores de fuerzas básicas que crecen día a día, no solo pensando en el fútbol, sino pensando en la persona, alimentando su alma, dándoles herramientas en valores para que puedan tolerar y soportar lo que es este crecimiento dentro de un mundo bastante acelerado, con todo este tema de redes sociales tan impersonal. Lo que buscamos nosotros es darles estos elementos y estos valores que hagan no solo un jugador diferente, sino una persona distinta, que bajo los principios de ganar sirviendo puedan entregarse a la comunidad y ser personas de bien, ¿no? Creo que antes de pensar el gran éxito de esta organización es que antes de pensar en el jugador se piensa en la persona. Oye, importante comentar y lo estaba checando, el 42% pues, del equipo son de fuerzas básicas, ¿no? Los jugadores son de fuerzas básicas y esto habla muy bien del trabajo de todos, como ya decías, ¿no? Sí, totalmente. El 42%, es decir, 11 jugadores fueron formados en casa. 11 jugadores escucharon y vivieron y se alimentaron todos los días de lo que esta organización pretende, que es ganar sirviendo, que es luchar todos los días, mejorar mi comportamiento ante la pérdida, no solo de la pelota, sino ante las vicisitudes y situaciones que se presentan en el día a día. Es cómo me reinvento para todos los días ser una mejor versión de mí. El gran rival siempre va a estar en uno mismo, y eso es lo que tratamos de inculcar en esta organización: vencerse a uno mismo para vencer afuera, ¿no? En la cancha y en la vida. Oye, Dante, y digo, platicas de todo esto, digo, la gente no lo sabe, pero híjole, las fuerzas básicas a un equipo le salen carísimas, ¿no? Porque generalmente no se le sigue el proceso profesional como lo hacen ustedes, pero ¿cuándo llegará ese momento en el que Santos sea el equipo
que mande más jugadores al extranjero? ¿Cuándo será ese momento en el que todo el esfuerzo que han hecho, todo el sacrificio que han hecho, podamos verlo ya en equipos europeos, en mejores ligas, ¿no? Si lo queremos ver de esta forma. Sí, bueno, creo que estamos caminando y como te decía, no nos desquicia el resultado, sino que nos enamoramos y vivimos el proceso. Ya ha habido jugadores que han tenido esta experiencia europea. Creo que hoy el caso de Gerardo Arteaga es un buen ejemplo, pero en el pasado estuvo también Uriel Antuna, Santi Muñoz regresa de un proceso formativo Newcastle. Entonces hay ya ejemplos sólidos de jugadores que están saliendo de nuestras fronteras, que fueron formados en nuestra cantera y que llevan nuestros principios, nuestros valores y nuestra manera de vivir, que no es otra más que ganar sirviendo a otras latitudes y eso nos llena de orgullo. Estamos seguros que en un futuro, con la calidad de jugadores que tenemos hoy en la plantilla de primer equipo y en todas las fuerzas básicas, estos nombres se van a ir reproduciendo y obviamente llegarán a mejores clubes, ¿no? La idea es aportar desde nuestra trinchera al engrandecimiento del fútbol mexicano, pero también de una región y también colaborar con el país para decirle al mundo que lo que está hecho en México está bien hecho. Y en ese tenor, híjole, me ha tocado ir mucho pues al centro de alto rendimiento y preguntas, ¿no? Oye, ¿quiénes son ellos, no? La sub 15. Oye, por cierto, pues está repleta de jugadores de Santos, la sub 17, la sub así, y eso es algo que habla bien, ¿no? Del trabajo de los laguneros, ¿no? Sí, hoy te puedo dar este dato, ¿no? 36 jugadores de Santos en el 2022 fueron convocados a las diversas selecciones nacionales, no solo de México, sino de todo el país. Y ese es el resultado de un trabajo que se fraguó en el 2006, como te decía, y que se ha ido cumpliendo obsesivamente. Somos obsesivos del proceso, somos obsesivos de la mejora continua y somos obsesivos de tener las mejores prácticas en nuestra organización con los mejores colaboradores altamente capacitados. Entonces eso también es un punto a destacar. La cantera no solamente, o el proceso canterano, no solo se vive en la cancha, sino también en nuestros funcionarios. Prueba de ello, pues estoy yo, ¿no? Que entré a la organización hace casi 18 años y que poco a poco he ido creciendo hasta hoy poder presidir el club de mis amores. Y pasa lo mismo en muchísimos otros puestos, ¿no? Gente que entró y que tiene más de 10 años colaborando en la organización hoy forma parte de la directiva y de puestos relevantes y eso te permite este grado de compenetración, de identificación que aparejado a lo que se hace en cantera y aparejado al gran scout que hace la organización para traer a los mejores refuerzos, nos permite una espiral virtuosa que se traduce en estos éxitos. Oye, en el tema de scouting, eh, el Departamento de Inteligencia de Santos busca hombres, no nombres, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Porque puedes traer a un Luis Suárez, puedes traer a un Ronaldinho, porque pues te lo da, ¿no? El equipo te lo da, el respaldo que tienes te lo da, pero ustedes no buscan nombres, sino, o sea, no buscan nombres, sino hombres, ¿no? Sí, nos fijamos muchísimo. El centro de todo está la persona. Antes de hacer una contratación, hacemos un proceso de scouting, de entrevistas, de análisis de la persona, del jugador y de su entorno. Entonces, antes de cerrar cualquier firma, acudimos al lugar de origen del jugador. Como te decía, convivimos con su familia, conocemos el entorno, nos entrevistamos con toda la gente que tuvo interacción con él en los últimos años y es así que nos permitimos tomar la decisión, que afortunadamente estas decisiones han sido mucho más buenas que malas. No siempre, siempre va a haber errores, no hay un club que no falle en una contratación, pero tratamos de reducir el error con todos estos protocolos que se construyeron también hace muchísimos años. ¿Y qué se viene para Santos? O sea, si yo te dijera, bueno, dices, tienes ya muchísimo tiempo trabajando en Santos,
¿Te imaginabas todo esto, el trabajo junto con Alejandro, junto a todas las personas que trabajan el día de hoy ahí? Pero yo te pregunto, ¿cómo ves a Dante Elizalde y cómo ves a Santos en 5 años? Siendo protagonista, siendo un equipo con títulos, teniendo jugadores en Europa, siendo la base de la selección. Se viene un mundial que es en nuestro país, Dante. Sí, lo que pretendemos es seguir trabajando. Como te decía, no nos ponemos límites, nuestros objetivos no están trazados en la obtención de ciertos títulos o de determinada cantidad de jugadores en Europa o determinada cantidad de canterados en el primer equipo. Nosotros caminamos día a día buscando, como te comentaba, la mejora continua, buscando respetar el proceso y seguros que haciendo esto, como lo hemos hecho en los últimos 16 años, vamos a obtener títulos, vamos a poner más jugadores en Europa, vamos a formar parte de la selección nacional aportando a nuestros jugadores como hoy lo hacemos y la idea es seguir engrandeciendo la historia de este club y seguir haciendo que nuestros aficionados se sientan orgullosos y seguir, que es lo más importante, además de nuestros aficionados, seguir engrandeciendo a la región donde nos encontramos y aportar para el engrandecimiento de nuestro país. Oye, en el tema femenil, ¿cómo apoyan a las jugadoras? Digo, hay muchos equipos, sin poner nombres, pero también se busca, ¿no? Esta estabilidad en el fútbol femenil porque, híjole, ha habido goleadas, hay jugadoras que se quejan de pues, sueldos bajos, de etc, etc. Pero Santos también, ¿cómo apoya al fútbol femenil? Justamente con el mismo proceso que tiene la varonil, nosotros contamos con un par de casas club para darle cobijo y recibimiento a las jugadoras, una casa club para mayores, una casa club para menores. Como bien sabes, hoy tenemos la categoría profesional y también una categoría sub-18 que sirve como cantera y como formadora de estas chavas que van a formar parte del primer equipo. Hoy tenemos entre 5 o 6 jugadoras que ya tienen 5 años en el plantel y justamente nos dedicamos a enriquecer eso, ¿no? Que de la cantera y con nuestros principios y valores y esta vocación de ganar sirviendo, vayan enrolando, como se hace en la rama varonil, en la femenil vayan enrolándose en el primer equipo, obviamente cumpliendo todos los lineamientos de la liga y todos los lineamientos legales para que las chavas puedan exponenciar toda su capacidad. Hoy, con mucho orgullo, podemos contar con la participación de 3 seleccionadas sub-20 que tuvieron participación en el Mundial de la Especialidad y que tuvieron una actuación destacada, venciendo incluso a la selección española que a la postre resultó campeona del torneo. Entonces es proceso, proceso y más proceso, no desquiciarnos por la inmediatez del fin de semana, no preocuparnos si ganamos o perdimos, sino darnos cuenta que cada paso que damos nos acerca más al objetivo que es el ganar sirviendo, el generar personas de bien, mejores jugadores, grandes personas, que la organización, la región y el país crezcan con nuestro esfuerzo cotidiano. Oye, ¿y estás contento con el arranque de Santos? Hoy son quinto lugar de la tabla. ¿Estás contento con el primer equipo? Digo, comentas mucho y haces énfasis en el que ganar o perder no importa mientras se llegue al objetivo, pero también es muy importante el estar, el poder estar en la liguilla, poder estar en las finales, ¿no? Porque eso habla de tu buen trabajo. ¿Estás contento hoy con lo que has visto en este arranque del Clausura 23? Sí, estoy contento y lo dices muy bien. A ver, aquí nosotros vivimos de ser evaluados conforme a los resultados, pero más allá de los resultados, estoy muy contento con el accionar del equipo, con la manera en la que se trabaja todos los días, con la manera en que Lalo Fentanes aprovecha todos los recursos del club, su interacción con el área de scouting, de inteligencia deportiva, de ciencias aplicadas al deporte. Me parece que hoy tenemos una participación bastante activa del cuerpo técnico y ni qué decirte de su interacción con la Dirección de Fuerzas Básicas, donde está haciendo uso de todo el talento y todo el recurso que se tiene en esa área. Entonces, ver esto, cómo confluyen y cómo
resurgen y viven y cohabitan día a día el cuerpo técnico, los jugadores, el esfuerzo, la decencia, la manera en la que llevan el día a día. No es fácil quizá para un jugador llegar aquí 2 horas antes del entreno, desayunar, llegar a hacer los ejercicios precompetitivos, entrenar, irse al gimnasio, después irse a comer. Es decir, la dinámica que tenemos en esta institución es de verdaderos y para verdaderos atletas, y a mí me llena de orgullo ver que no existe un caso de indisciplina o de insatisfacción por la manera que tenemos de hacer las cosas. Y esto obedece al proceso de captación, tanto de chavos canteranos como de refuerzos extranjeros y mexicanos que conocen perfectamente cuáles son nuestras reglas de operación y lo que nos hace distintos. Quizá no seamos los que tengan mayor presupuesto, que posean mayores riquezas, pero sí somos los que encontramos la manera de convertir en extraordinario lo ordinario. Contamos con instalaciones de primer mundo, contamos con un recurso material importantísimo y contamos con una inversión en tecnología, ya sea en el área médica o en el tema de softwares para mejorar nuestra captación bastante importante. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es aceitar la máquina y seguir respetando las reglas que se establecieron, como te decía, en el año 2006. Mentalidad muy europea, ¿no? Para que cuando tus jugadores lleguen a Europa no digan, ah, chinga, ¿no? Más bien, a mí me gustaría que dijéramos mentalidad muy mexicana, que compite y cohabita con la mentalidad europea. Creo que tenemos que cambiarnos ese chip y ser muy claros que lo que se hace en México está bien hecho y buscar ese crecimiento y ese reconocimiento que hoy nos obtiene. Oye, Dante, ya para terminar el tema de la selección, pues es un tema que preocupa, ¿no? No tenemos técnico, no tenemos director deportivo. ¿Cuál es la postura tuya como director deportivo de una institución que aporta muchos jugadores a todas las categorías? Ya lo decías. ¿Cuál es tu sentir? ¿Quién te gustaría para que fuera técnico? Conoces muy bien a Almada, estuvo ahí con ustedes, ¿no? Este tema de Almada, pero ¿cuál es tu sentir como director deportivo, per- o sea, como presidente, como parte del fútbol mexicano que aporta muchos jugadores a esta selección y que muchas veces, pues, se quedan ahí en el olvido, ¿no? A pesar del todo lo que se invirtió en educación, en deporte, en todo. ¿Cuál es tu sentido, Dante? A ver, mi sentir es de absoluto respeto. Creo que para poder hablar de un tema hay que dominarlo y hay que conocerlo. Santos Laguna y tu servidor no formó parte de este proceso, no lo conozco. A mí me gustaría tener elementos para poder compartir mi opinión y lo haría obviamente en el espacio correcto, ¿no? De frente y con la gente de selecciones nacionales. Entonces mi postura es de absoluto respeto, mi postura y la del club es de absoluta apertura para participar y para hacer grandes cosas. Creo que la clave está en encontrar la mejor manera de trabajar en equipo. Creo que, no solo creo, estoy seguro que con la materia prima que tenemos en México podemos hacer grandes cosas y lo que yo buscaría sería sumar, buscar muchísimas sinergias para poder poner el nombre de México en todo lo alto. ¿Algún objetivo para este torneo? ¿Cuántos debuts? ¿Cuántos puntos? Objetivo como tal no lo trazamos, como te decía, numéricamente. Debuts van dos, en la fecha uno y en la fecha 3 se presentaron. Ojalá sean muchos más, pero me preocupa, me preocupa y me ocupa mucho más, no solo el debut, sino la consolidación del jugador. Entonces, me gustaría mucho más hablar de consolidación. Me encantaría hablar de la consolidación de Omar Campos, de Yair, de Medina. Es decir, hay varios jugadores que están en este proceso ya de consolidación. Me encantaría que fuera este torneo y obviamente lo vamos a buscar y es lo que pretendemos. Y por supuesto entrar a la fiesta grande, estar ahí ya en la liguilla y como bien sabes, disputar el título porque este es un torneo totalmente diferente y la idea es
siempre estar ahí y disputar el título. Oye, alguien te preguntó por Acevedo, digo, se volvió uno de los porteros más codiciados del fútbol mexicano, hablando de fuerzas básicas, de la mentalidad y de todo esto, pues digo, Acevedo es un claro ejemplo de lo que hace Santos, ¿no? Es un claro ejemplo, es un tipo entregado, solidario, trabajador, canterano y hoy capitán de la institución. Entonces tú imagínate lo que representa para todos nosotros. Y respondiendo a tu pregunta, no hubo ningún acercamiento formal para hacerse de los servicios de mi querido Carlos Acevedo. Él está enfocado, es un tipo que este es su club, este es su casa, llegó muy chico y quiere ganarlo todo con la institución. Y obviamente también dentro de los objetivos está participar en la Leagues Cup y poder llegar a instancias finales, a sabiendas que este torneo es un gran formato, nos pone ante los ojos del mundo y que también reparte boletos para la CONCACAF Liga de Campeones, entonces también buscaremos hacer ruido en este certamen. Dante, pues muchas gracias por estos minutos, mucho éxito en lo que venga y bueno, W Deportes es tu casa. Te agradezco mucho y aquí también tienes tu casa, Juanca. Un abrazo grande. Gracias, Dante. Chao.